Para el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, el Parlamento andaluz luce lo que luce y apenas tiene relevancia fuera de Sevilla. Sí, escuchan bien. El presidente del partido con mayor número de diputados y mayor número de votos en nuestra comunidad y con clara vocación de gobierno, restando importancia a la labor del Parlamento. Un político ninguneando el templo del debate y las decisiones políticas. Entonces, ¿qué sentido tiene la política para este político? Es como si un futbolista desprecia un balón, un actor la interpretación, un profesor la docencia, un arquitecto los planos y una bailarina la danza. Es la negación de la existencia de la política. Pero si graves son sus palabras, más graves aún es que todavía no haya rectificado y que por encima de las palabras haya unos hechos intolerables. Que ni el presidente del PP andaluz, ni su número 2, ni su número 3 estén en el Parlamento para fiscalizar como oposición la labor del gobierno andaluz. Toda una anomalía democrática. Es el titular de portada en un día en el que pretendemos desintoxicarnos de la realidad diaria, sumergiéndonos en la ficción formidable de un nombre propio del cine español, el director de La Isla Mínima. Con Alberto Rodríguez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Lo primero, antes, la emergencia activada en Madrid por los 2 casos del contagio de ébola. El Gobierno central ha pedido colaboración a todas las comunidades, entre ellas Andalucía. La Junta, de hecho, se pone a disposición de las indicaciones del Ministerio y arrima el hombro porque ya habrá tiempo de pedir responsabilidades por las supuestas negligencias que se hayan podido cometer. Nosotros le hemos transmitido nuestra voluntad de colaborar en esta situación de emergencia especial que está viviendo nuestro país. Queremos dejar claro que es una situación delicada para España, donde todos los gobiernos en este momento deben colaborar, que es el momento de arrimar el hombro, pero cuando pase esta situación de emergencia, desde luego habrá que rendir cuentas y depurar responsabilidades. Ahora es el momento de resolver un asunto que está afectando a la imagen exterior de nuestro país y tenemos que dar una respuesta coordinada y en ese sentido estamos trabajando. Hemos ofrecido toda nuestra colaboración al Gobierno de España, que es el que tiene la responsabilidad en este asunto. El dispositivo en Andalucía está preparado, los profesionales están bien formados, los protocolos están adaptados a esa situación de emergencia, pero en estos momentos en Andalucía no hay ningún caso. No es bueno que se genere alerta o situaciones de alarma innecesarias. En Andalucía, acabamos de escuchar al portavoz, están activados los protocolos sanitarios por una cuestión de pura prevención, ya que en la comunidad no hay ningún caso. Por ello, los profesionales sanitarios hacen llamamientos a la tranquilidad. Efectivamente, el ébola está aquí, pero lo que no podemos crear es una alarma social. Desde que un paciente tiene, o el protocolo marca que desde que un paciente, una persona, un posible afectado, tiene más de 38,3 grados, pues esa persona debe ser considerada como posible afectado por el ébola. Pero esto no hace más que maximizar las garantías y prevenir al máximo que el ébola se pudiese contagiar. Polémicas declaraciones ayer noche del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. El Parlamento desgraciadamente luce lo que luce. Y lo digo porque aquí se trata de silenciar al Parlamento permanentemente. Tenemos 2 plenos al mes, tenemos una presidenta que tiene los récords de no ir al Parlamento, con 3 meses y medio sin asistir, tiene alergia a toda la actividad parlamentaria, y después el Parlamento tiene cierta resonancia aquí en Sevilla, pero fuera de Sevilla, si usted le pregunta a alguien de la calle, oiga, ¿qué proposición no de ley? Desgraciadamente digo porque cuando sea presidente sí que quiero cambiar eso. Así restaba importancia Moreno Bonilla cuando era preguntado por el varapalo que supone que ni él ni ahora su número 2, la alcaldesa de Valverde del Camino, Dolores López Gabarro, vayan a estar en el Parlamento. Declaraciones que encierran un gran desprecio hacia la Cámara, de gran irresponsabilidad y que demuestran su falta de conocimiento de las funciones de la Cámara, según ha criticado el presidente del Parlamento. Me parece que indican un desprecio y una falta de respeto institucional hacia el propio Parlamento, al Estatuto de Autonomía y a la propia Constitución, con unas declaraciones que me parecen impropias de un partido mayoritario, por cierto, en nuestra Cámara y con clara vocación de gobierno. Creo que el señor Moreno Bonilla debe de estar a estas alturas arrepentido de sus palabras, porque le deja en muy mal lugar al criticar injustificadamente a una institución de la que precisamente él aspira a formar parte en el futuro.
El PP andaluz, lejos de rectificar o matizar las palabras de su presidente, ha contraatacado acusando a Manuel Gracia de ser un comodín de la presidenta de la Junta y no garantizar la pluralidad democrática. También Izquierda Unida ha tildado de una frivolidad intolerable estas declaraciones. A mí me parece una frivolidad, sinceramente. Me parece una frivolidad porque en el Parlamento es donde se dictaminan muchos de los asuntos que afectan a la cotidianidad de 8,5 millones de andaluces y andaluzas. Y creo que si hay algo absolutamente respetable y que es la base del sistema en el que nos movemos desde el punto de vista democrático, con todos sus desperfectos, es el Parlamento. Y a mí me parece que esas declaraciones sobran. Por lo demás, el Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la reforma de la Ley Urbanística de Andalucía para regularizar 25.000 viviendas en suelo no urbanizable. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística con la que se pretende avanzar en el espíritu del decreto por el que se regula las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable. Si los socios de Gobierno han confluido en la reforma de la LOUA, siguen distantes respecto a la banca pública. El líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, insiste en que la ley de banca pública debe incluir mecanismos y plazos para solicitar la ficha bancaria porque, según ha recordado, lo recoge el dictamen del grupo de trabajo apoyado por ambos partidos. Se llame como se llame, pero se llame como se llame significa que tiene una claridad en las prioridades, que economía social autónoma y pymes, que tiene una claridad en cuanto a sus objetivos, que es concentrar todos los recursos que ahora están dispersos dentro de la consignación de los presupuestos de la Junta de Andalucía y, por otro lado, iniciar los trámites para la obtención de la ficha bancaria, que está claro, está en ese anteproyecto y, por tanto, debe incorporarse. A lo que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirma que solicitarán ficha bancaria, pero no para una banca pública, sino para un instituto de crédito. El arranque y lo que se acordó en el Pacto de Gobierno y en el Parlamento es un instituto de crédito similar al que funciona en el conjunto del Estado. Pero la ficha bancaria no comporta que tenga una actividad comercial igual a la banca privada. No. O sea, que creo que hay una confusión a vincular ficha bancaria a la labor comercial o generalista de una entidad de crédito público. No tiene nada que ver. Eso irá en función del objeto social del instrumento que se genere en Andalucía. Y le he dicho que el objetivo está enmarcado tanto en el Pacto de Gobierno como en los resultados de las votaciones del Parlamento. Y ahí se está trabajando, de ahí partimos. Desde Izquierda Unida recuerdan al portavoz de la Junta que el ICO tiene ficha bancaria pero no depósitos y el acuerdo del grupo de trabajo en el Parlamento habla de captación de recursos de cualquier mercado, incluyendo los depósitos privados. Sepan además que la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de los secretarios generales de UGT, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por el caso de las facturas falsas como responsables directos de la supuesta financiación ilegal de este sindicato, de la Unión General de Trabajadores. Sindicato que no ha valorado aún la noticia. Su líder, Carmen Castillo, estaba esta mañana, junto con el de Comisión de Seguridad, Francisco Carbonero, participando en una manifestación en el Día del Trabajo Decente. Hay que cambiar las políticas, o sea, la austeridad, el recorte, el no apostar por proteger a las personas, la bajada de los salarios, la precariedad en el empleo, el abandono de los sectores industriales nos lleva a una disminución de los sectores públicos, a no mantener las cuentas del Estado y, por tanto, a una política que en los últimos años se está demostrando absolutamente errónea y ruinosa para el país. Y concluimos el sumario contándoles que esta tarde han sido enterrados los hermanos asesinados, según su propia confesión, por el padre, quien ha ingresado en la cárcel de Puerto 1. Mientras tanto, el pueblo de Ubrique, de luto oficial, se ha concentrado para manifestar su repulsa y dolor por este tremendo suceso. Son los asuntos fundamentales del día que comentaremos en la tertulia en aproximadamente una hora, con Marta Carrasco, con José Luis Losa, con Raúl Limón y con Salvador Gutiérrez Solís. Los cuatro se van a incorporar a la entrevista que comienza en tan solo unos instantes con el director de La Isla Mínima. ¿Ustedes saben por qué están aquí? Hemos venido a buscar a sus hijas. No, a mis hijas le importan una mierda, así que no me vengan con historias y encuéntrenla. ¿Dónde las vieron por última vez? A la salida del pueblo. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Tienen fama, pero siempre habían vuelto a dormir, nunca habían estado tanto tiempo fuera. ¿Fama de qué? Anoche me contaron que las niñas querían irse del pueblo. Como si hubieran salido corriendo. Se fueron cuando se enteraron que su hija se había ahogado en el río. Este sitio se traga a la gente.
desapareces. Tengo que irme de aquí. No aguanto más. Las matan, las descuartizan, las tiran al río. Yo solo quiero resolver este caso, no quiero que nos aparten. Tú eres igual que todos. Muy bien, muy bonita. La escopeta. Tráiler de La Isla Mínima, cuyo director nos acompaña esta noche en el plató de A por Todas, y bien que se lo agradecemos. Alberto Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 8TV Televisión. Un tráiler sobre una película, La Isla Mínima, un thriller policíaco que se desarrolla en las marismas del Guadalquivir en los años 80, que te atrapa de principio a fin. ¿Ese es el objetivo que buscabas? Sí, desde el principio era ese. Vamos, de las 6 películas que he hecho, yo creo que esta es la más abierta, la que está hecha más pensando en el público, y la idea era que la trama fuera tan fuerte que desde que se plantea prácticamente en el minuto 5 pues estuviera al espectador pegado a la pantalla hasta el 100. Este era el objetivo. Bueno, la película va muy bien en taquilla y creo que en parte nos dimos cuenta en San Sebastián de que iba a funcionar cuando al final del pase veía que todas las cabecitas estaban ahí pendientes de la pantalla y no se despegaban. Y bueno, pues sí, va todo muy bien, ¿no? Ahora hablamos de San Sebastián, de la taquilla, pero sí me gustaría preguntarte, porque esta película parece como un choque entre los dos mundos, ¿no? Una película de personajes en el que encontramos a dos policías, unos anclados en las prácticas del franquismo, otro precisamente con el que colisiona, que empieza a conquistar cotas de libertad. En definitiva, ¿crees que es una radiografía del momento de España? Bueno, no diría que tanto. Lo que pasa es que nosotros ambientamos esta película en el año 80 porque alguien nos pasó unos documentales, el Basio Iglesias nos pasó unos documentales de los hermanos Bartolomé que se llaman Atado y Bien Atado y No se os puede dejar solo. Y nos dimos cuenta de que en esos documentales, que son unos documentales sobre la transición, pero que están editados en tiempo de la transición, o sea, en el año 81, lo que sí nos dimos cuenta es que había muchas concomitancias entre 1980 y 2012, que era el momento en el que estábamos escribiendo, ¿no? Había una crisis galopante que era común, económica galopante, que era común a los dos momentos. Había problemas incluso de territorialidad, el país se estaba definiendo, que de nuevo estaba el debate en la mesa, incluso hasta la ley del aborto, que se estaba replanteando en 2012, afortunadamente ya es un capítulo que se ha cerrado, que se iba otra vez a cuestionar qué iba a ocurrir con ella, ¿no? Y sí, eso nos llamó la atención desde el primer momento, y fue una de las razones por las que elegimos el 80 para hacer la película, que había como una relación entre 1980 y el momento en el que estábamos escribiendo, que era 2012. Carmen y Estrella, dos adolescentes asesinadas. ¿Pueden evocarnos casos estremecedores que ha sufrido Andalucía en los últimos tiempos o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. En ese sentido, la película es una ficción absoluta de principio a fin, y nos basamos más para esa parte en una novela de Roberto Bolaños que se llama 2666, y en concreto en un capítulo que se llama La parte de los crímenes, en la que describe los distintos asesinatos que hay en Ciudad Juárez, vamos. Aunque en el libro no se llama Ciudad Juárez, sino que se llama Santa Teresa, pero él estuvo investigando eso y nos pareció muy interesante y que coincidía muy bien con lo que queríamos contar en esta historia. Pero con la realidad no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué te ha enseñado esta película dentro de tu historia? ¿Qué recuerda del rodaje? Me ha enseñado, mira, esto me lo quedo ya para mí. Me enseña muchas cosas sobre el arroz, sobre las marismas, sobre el clima, sobre lo duro que puede llegar a ser trabajar en un sitio así. Y también, película a película, lo que vas acumulando es más tranquilidad, más templanza, porque los nervios van por dentro siempre, pero sí, fundamentalmente eso, más seguridad en lo que voy haciendo, poco a poco. Eso es lo que saco al final. Y todo lo que he conocido alrededor de la marisma, que han sido muchas cosas, desde su inicio, vamos, desde los orígenes de cuando se empieza a cultivar el arroz y demás,
hasta la actualidad, ¿no? Más allá del objetivo crematístico de una película que busca financiarse, lograr beneficios para poder seguir emprendiendo otras carreras, otros proyectos, sin lugar a dudas, una película lo que busca es llegar al mayor número de espectadores. En el primer fin de semana 127.000, corrígeme si me equivoco, en el segundo me acabas de contar que en torno a 110.000, casi 2 millones de recaudación. ¿Es la respuesta que esperabas? Decías prácticamente que sí, después de ver las caritas, ¿no?, en el Festival de San Sebastián, ¿no? No, sí, de público va la película muy bien. No sé exactamente los datos, pero son como 330.000 a día de hoy, como todos los días, claro, van cambiando, pues, y 330.000 espectadores, y para nosotros es maravilloso. Sobre todo porque el objetivo fundamental de las películas, aparte del crematístico, es que la gente las vea. Para eso las hacemos. Entonces, cuando el público responde, no puede haber nada más bonito que eso. Si para colmo ocurre como en esta película, que la crítica se ha puesto también... Claro, es que os ha arropado de manera formidable en San Sebastián, ¿no? De los 2 premios que os han dado, ¿cuál te satisface más? Bueno, los dos, cada uno a su manera. Javi, pues creo... Se ha hablado mucho de la fotografía, ¿no? Sí, es que Javi ha hecho un trabajo muy completo, maravilloso, es un actor estupendo y estoy muy contento de que haya ganado, creo que se lo merecía, se merecía un premio así. Y Javier, y Alejandro, es que yo he compartido todo lo que me ha pasado en el cine con él, desde los primeros cortos hasta ahora, con lo cual el día que le dieron el premio a él es como si se me lo hubieran dado a mí un poco por la amistad que nos une fundamentalmente, ¿no? Y también porque somos compañeros desde el principio. Entonces me han hecho mucha ilusión los dos. Probablemente el que más ilusión me ha hecho ha sido el premio que nos dio la crítica, que estaba fuera del palmarés, el premio Feroz, porque era como reconoce también el conjunto de la película, y que creo que es una película que es muy sólida en ese sentido. O sea, que es un trabajo muy del equipo completo. ¿Y se puede afirmar que es una película de personajes y de escenarios o es quedarnos cortos? Sí, se podría decir que es una película de personajes, pero lo fundamental en esta yo creo que es la trama, es el suspense, el thriller, lo que va por encima y lo que lo arrastra todo. Y luego donde puedes vas escribiendo como en los márgenes a los personajes, porque la trama es tan fuerte que no te deja espacio para respirar prácticamente. Y el espacio en sí, o sea, lo que son las marismas es que estaban desde el principio. O sea, cuando la película empieza a generarse porque Alex Catalán y yo fuimos a una exposición de un fotógrafo que es Atinaya, y cuando salimos de allí, él había hecho un trabajo muy extenso sobre las marismas del Guadalquivir, había estado durante años fotografiando a la gente, los paisajes y demás, y nos fascinó. Vamos, desde el momento que salimos de allí ya salimos pensando que aquello era un escenario perfecto para una especie de western crepuscular, y al final se terminó convirtiendo en esta película. No sé si vas a reconocerme que tienes, o no, cierto regusto amargo por no haber sido seleccionado para la carrera por los Oscars. No, regusto amargo no. Llegamos muy tarde, la película prácticamente se vio solo en 4 pases, creo que en parte fue lógico. ¿Fue todo un logro, por tanto, ser preseleccionado? Hubiera sido un logro ser preseleccionado, sí, pero tampoco estuvimos preseleccionados, ¿no? Yo tengo la sensación de que quizás deberíamos haber esperado al siguiente año, pero tampoco podíamos porque el estreno era el 26, con lo cual nos salíamos de plazo por un lado y por el otro. Y por otra parte, lo que le dije a la Academia está bien. Yo creo que la peli de David puede tener perfectamente vida. Vivir es fácil, con los ojos cerrados, puede tener perfectamente vida allí. Vamos a ver, que ahora vienen los cortes, hasta que quede la finalista, que no sé si son 5 o 4. Bueno, reconocimiento en taquilla, reconocimiento de la crítica. ¿Qué te aportan los premios? ¿Es una autoestima para seguir trabajando? ¿Es un reconocimiento crematístico para obtener más taquilla y, por tanto, poder seguir emprender nuevos proyectos? ¿O un compendio de todo? No, los premios no dan dinero así. Bueno, digo, quiero decir, sí, pero tienen una causa-efecto luego en taquilla. A la taquilla sí lo tienen, en cierto modo. Fundamentalmente es eso, o sea, que la película pueda llegar a más gente. Eso es lo fundamental. Que hagan ruido, que den más publicidad extra, que es lo que te da en realidad un premio para que la película llegue a más gente. Por lo demás, pues bueno, sí, también está muy bien ganarlos. Personalmente te sientes más seguro, más contento, pero lo fundamental es que sirvan para impulsar la película y para que la hagan más visible al público. Permíteme que te lea una frase que hemos escuchado, hemos visto en el tráiler, también en la película impacta cuando se escucha, una frase que señala que este es un sitio que se traga a la gente, un día estás hasta que de repente desapareces. Parece como si fuese la evocación de la propia actividad de la vida, ¿no? ¿Eso puede ocurrir también en el cine? Oh, perfectamente. Está lleno de ejemplos de eso, precisamente. Un día estás y al día siguiente ya nadie te conoce y no... Sí, es una profesión que es una montaña rusa, completamente. De hecho, yo recuerde, la última película de éxito a este nivel que hice fue Siete Vírgenes, y
fue una película que hizo 1 millón de espectadores, nominada a 6 Goya, incluyendo los más importantes, etc. Y hasta Grupo 7 tardamos casi 7 años en volver a tener cierta relevancia. Y durante esos 7 años pues, estuvimos haciendo lo que pudimos. Hicimos una película, pero no tuvo suerte. Sí, es un continuo sub y baja, una especie de montaña rusa en la que están montados siempre. ¿Qué recuerdas de Alberto Rodríguez de Banco, de 1997? ¿Qué queda de aquel Alberto? Pues yo creo que o sea, la ilusión sí queda, y las ganas de hacerlo siempre mejor, que es lo que cuando acaba... Además siempre nos vamos como con deberes por hacer cuando acabamos una película y pensamos que la siguiente va a ser mejor. Eso sí sigue quedando. Y por lo demás, pues nervios, inseguridades y demás, pues las he ido cortando y bueno, ahora tengo un poco más de tranquilidad, por decirlo de alguna forma. Y no trabajo en la tele, que es otra cosa que hacía, que era una actividad paralela que tenía, que lo tenía que hacer para vivir y que me quitaba muchísimo tiempo. Te he escuchado afirmar en estos días de promoción sobre esta película y también sobre Grupo 7 que tú no buscas las historias, sino que las historias te buscan a ti. ¿Por qué? ¿Puedes explicarnos? Bueno, digamos que... o sea, no preconcibes una película, sino que, sí, la historia te llega. Me refiero más que nada a que no pienso, bueno, ahora voy a hacer un thriller porque creo que es lo que está de moda, o porque, sino que hay, de pronto hay una idea o un concepto que me asalta en un momento determinado, o una historia concreta que me asalta y me voy detrás de ella, y generalmente, si es buena, me termina arrastrando y intentamos convertirla en película. Y si no lo es, a las 3 o 4 semanas se te pasa ese pequeño hacer que tienes y ya se olvida. Por eso lo decía, más que por otra cosa, vamos, porque suele ser como que de pronto tienes la intuición de que hay algo aquí interesante y tiras por ahí. Tus 2 últimas películas, Grupo 7 y La Isla Mínima, son películas policíacas. No sé si buscas ser un director de género o puedes retomar otros estilos como en tus anteriores películas. Yo creo que soy un director sin estilo, por definirlo de alguna forma. Entonces, es verdad, me decía el otro día un periodista, bueno, has hecho 2 comedias, 2 dramas y 2 policíacos. ¿Qué vas a hacer ahora? Y primero no tengo ni idea de qué voy a hacer. Bueno, estoy ahí medio, pero viendo una cosa, que a ver si sale, pero no se hace premeditadamente. O sea, lo tenéis más fácil los periodistas desde fuera que yo desde dentro para saber qué es lo que estoy haciendo, porque yo no tengo conciencia de estar llevando una dirección concreta, sino que voy un poco dejándome arrastrar por lo que intuyo en ese momento que debo hacer. Andalucía, territorio de cine, escenario de cine, de grandes directores, de grandes actores, de grandes producciones internacionales y nacionales. ¿Está viviendo el cine andaluz, desde tu perspectiva, tu análisis de estas 2 décadas en las que estás dedicándote al cine, su mejor momento? Más allá de las ayudas que haya por parte de la administración, del IVA, cultural y todo lo demás, ¿está saliendo el talento, floreciendo el talento ahora más que nunca? No sé, la verdad es que no lo sé. O sea, no tengo... Sí sé que hay un grupo de gente que viene trabajando como de hace 20 años, entre los cuales me incluyo yo, pero hay muchísima más gente, que ahora mismo estamos viendo frutos al trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Eso sí es verdad. Y sí es verdad que, por ejemplo, aquí en Sevilla hay un equipo de profesionales perfectamente cualificados que pueden trabajar en cualquier tipo de producción. De hecho, ahora mismo que está en Juego de Tronos, están todos o casi todos los compañeros trabajando en una cosa o en otra, metidos en la serie. Eso sí es verdad que existe ahora y yo creo que antes no ha existido, que es una cosa que viene nueva de una generación que viene trabajando desde hace 20, 25 años. ¿Y esta industria audiovisual está en este momento bien dimensionada o crees tú que tiene posibilidad de crecer? No, tiene posibilidad de crecer y espero que crezca. Y espero además que llegue gente nueva que revitalice esto y lo mejore, vamos. Que espero que haya un banquillo para sacar gente, y creo que lo hay además. Creo que hay gente joven que estoy seguro de que va a traer muchas cosas buenas y nuevas y que lo van a hacer estupendamente cuando lleguen. Pues hablando de banquillo, ahora se incorpora nuestro banquillo de tertulianos, de analistas, que en tan solo 4 minutos van a preguntar a Alberto Rodríguez, director de Isla Mínima. 4 minutos de publicidad y volvemos. Estamos de vuelta en A por Todas con Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, a quien a partir de este momento preguntan los 4 analistas que nos acompañan esta noche en 8TV Andalucía. José Luis Losa, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido igualmente, Salvador Gutiérrez Solís, que se estrena esta tercera temporada, no en anteriores ediciones, que sí nos han acompañado. Quien sí se estrena
absolutamente hoy es Marta Carrasco. Bienvenida, esperemos que te sientas muy a gusto. Yo estoy a gustísimo, muchas gracias. Raúl Limón, hola, buenas noches. Buenas Don Alberto Rodríguez, todo vuestro. A ver, yo quería hacer una pregunta, a ver, no sé si me dejáis arrancar a mí, sobre el reciente Festival de San Sebastián. Si todo el mundo daba en las quinielas que Isla Mínima era la mejor película, si todo el mundo estaba convencido de que era la mejor película, ¿por qué no se llevó el premio a la mejor película? Bueno, eso yo no lo puedo saber, pero los festivales son muy especiales porque hay un jurado compuesto por 9 personas de nacionalidades distintas que tienen que ponerse de acuerdo sobre una elección concreta. Bueno, en este caso pues, eligieron Magical Girl. Yo estoy seguro de que es una película estupenda. Yo la verdad es que no vi nada, porque a un festival en sección oficial, cuando te llevan como director, lo único que haces son entrevistas durante 3 días, una detrás de otra. Entonces, pero no vi nada. ¿crees que hay cierta prejuicio para llevar al cine andaluz hasta el final en los festivales internacionales? No, no creo que eso se considere para nada. No, yo creo que estuvieron de acuerdo en que Magical Girl, la prueba es que le dieron 2 premios. Era una película que el festival debía apoyar y ellos como jurado. A nosotros nos compensa de otra manera pues que nos dieran el premio de la crítica, porque era una forma de decir, bueno, realmente también esta merecía ser señalada, ¿no? Y yo me vine muy contento con los 3 premios. El de Javi también me parece que era un premio que a nosotros nos venía muy bien, porque es probablemente el actor más conocido que tenemos en la película, entonces ha salido en muchos medios, se ha hecho... Y aparte creo que el premio es muy merecido. Hay una cosa en la película que quizá Fernando antes la ha apuntado. En la entrevista a mí me ha llamado mucho la atención la sutilidad con la que habéis tratado un tema de la transición muy peliagudo, que se ha tratado hasta ahora muy poco, que ha sido la transición en la policía. Es decir, la policía franquista, que era una policía represora, donde todavía había sociales en las universidades, y donde sacáis además una foto de unas manifestaciones en Madrid, y la policía que entra, los jóvenes que entran, que son titulados universitarios la mayoría, y que entran a la policía, no tanto a la Policía Nacional como al Cuerpo Superior. ¿Eso lo hilasteis tan fino, muy meditadamente, esa forma de presentar a la policía? Sí, estaba pensado desde el principio. Ya vamos teniendo unos cuantos amigos en la policía, entonces también nos van contando muchas cosas. Después de 2 películas sobre policía, la verdad es que hemos aprendido una barbaridad. Yo no sabía absolutamente nada y poco a poco he aprendido una barbaridad. Y sí estaba planteado así desde el principio, porque en cierto modo a nosotros nos parecía interesante que se viera precisamente eso, ¿no? El régimen que está muriendo, la dictadura que se está acabando y ese nuevo aire que trae la democracia y el sueño de ese nuevo país que empieza. Y luego, en el caso concreto del personaje de Raúl, es que está sacado de un personaje real de uno de los documentales, que es un comisario que escribe un artículo adhiriéndose a un editorial del País, esta cosa tan inocente, y lo expedientan y lo sacan de su puesto en el año 80, vamos, que no es... y lo mandan a otro destino. El editorial, además, por cierto, iba sobre Milán del Bosch y unas declaraciones que había hecho Milán del Bosch diciendo que el país iba por muy mala dirección y que había que cambiar. Como una premonición, ¿no? De lo de lo vino no era una después. premonición, estaba avisando de que 6 meses después iba a dar un golpe de Estado. Claro. A mí me gustaría primero empezar felicitándote. Yo sé que no es políticamente correcto empezar peloteando al invitado, pero bueno, yo confieso que he visto la película, me ha encantado. De las muchas cosas que me han gustado, Alberto, me ha impactado la ambientación en la Isla Mínima, en toda aquella zona de Isla Mayor. Entran ganas de salir corriendo a ver esos paisajes porque hay imágenes maravillosas o de no pisarlo en la vida por la dureza no ya del paisaje, sino del paisanaje que se ve allí. Yo la pregunta sería, habiendo rodado allí 20 años después de lo que contáis ahí, ¿notáis mucha diferencia social o todavía sigue persistiendo parte de lo que se pervive ahí de esa Andalucía de cortijos, señoritos, gente? ¿Qué habéis percibido a día de hoy? Claro, primero que no es un... O sea, la película no está ambientada en un no lugar. O sea, intentamos que fuera una especie de pueblo que se ha quedado anclado en el tiempo, pero no es Isla Mayor. De hecho, el pueblo al que llegan ellos no existe. O sea, existen unas cuantas casas y el resto son... Pero sí la zona o la comarca. Generadas por ordenador y están en la otra orilla, además. O sea, es un pueblo de las Cabezas de San Juan. Dicho esto, el sitio es para visitarlo, porque es maravilloso, es precioso. Y la tercera cuestión es que nosotros, en realidad,
lo que hemos notado, sobre todo las 3 semanas que estuvimos más intensas, que fueron el rodaje en la parte de Isla Mayor, es un pueblo que estaba recogiendo una cosecha. Entonces, realmente lo único que hacían era trabajar todo el día y prácticamente no hemos tenido contacto. Pero yo creo que la cosa ha cambiado muchísimo, sobre todo lo que nosotros enseñamos en la peli, que hay cosas que vienen recogidas, además de un libro que escribieron Grosso y López Linares, López Salinas, por el río abajo, y que es la visión muy concreta de ellos dos que se meten en las marismas y las atraviesan durante 3 días. No sé si has leído el libro, pero encima eso fue en los 60, con lo cual nosotros estamos recogiendo cosas de algo anterior, pero esa era la idea. Ellos llegan a un sitio que está completamente aislado y que se ha quedado, que no ha empezado siquiera la transición, que está todavía más anclado más atrás en el régimen. Alberto, yo empezar dándote la enhorabuena. Yo creo que has filmado una película excepcional y yo creo que es una película que demuestra que seguramente eres el director español con mayor músculo que tenemos ahora en la cinematografía nacional. Yo creo que es un autor que en los últimos 10, 15 años ha firmado 7 Vírgenes, Aster, Grupo 7 y ahora Isla Mínima. Te sitúa, pues, yo creo que en la vanguardia de la cinematografía nacional. Yo te quería hacer una pregunta como creador, de creador a creador. Cada vez que me planteo un proyecto creativo, yo creo que eso no sucede a todos, tú tienes una ambición o quieres que llegue a tal punto. ¿Has llegado hasta ese punto que imaginabas? ¿Lo has sobrepasado? ¿Es la película que querías hacer previamente antes de hacerla? En cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí ocurre que como voy haciéndome cada vez más profesional, digamos, cuando terminamos un guión, generalmente ya tienes en la cabeza la idea de cómo va a quedar al final. Pero en otro sentido es que esta película ha sido una sorpresa diaria, porque nunca habíamos rodado en la naturaleza. Nosotros siempre habíamos hecho películas en la ciudad, con lo cual de pronto nos encontramos con la cantidad de imprevistos que te surgen, pues simplemente que vas a localizar un sitio y cuando llegas a rodar, 3 semanas después, ha cambiado. Ha cambiado, ha aparecido de pronto, pues, yo qué sé, ha aparecido vegetación, porque ha llovido un día y de pronto ha germinado todo y ya no es tan bonito y ya empiezas a dudar. Y bueno, en cierto modo siento que hay una parte que sí que hemos hecho lo que queríamos y hay otra de hemos hecho lo que podíamos, que también ocurre siempre en un rodaje, ¿no? Como ya te hemos hecho bastante la pelota, ahora ya te pregunto, ¿cuándo te vas a convertir en un gran director de verdad y vas a rodar una gran serie? Porque hoy en día ha cambiado todo tanto que ya para ser uno importante no hay que rodar películas, que la ve poquita gente o menos gente, desgraciadamente, sino una gran serie que es lo que está de moda en todo el mundo. Ya. Bueno, claro, estamos viviendo este momento tan raro que la gente tiene las series tienen como esa vitola de calidad y demás, que probablemente la tengan porque hay gente muy buena escribiendo y se están haciendo series muy interesantes en Estados Unidos con muchísimo dinero. Sí. Que esa es la pequeña diferencia. La pequeña diferencia. O sea, que yo hay series que veo un capítulo y digo, bueno, se han gastado en hacer este capítulo exactamente lo mismo que yo tengo para una película entera. O sea que en realidad son como, al final son 13 películas en vez de 13 capítulos, ¿no? Pero, vamos, yo por mí, que estoy esperando a que me lo propongan, pero con esos salarios. Con el salario de Estados Unidos, ¿no? Has demostrado que desde Andalucía se puede triunfar en el mundo del cine, pero si recibiésemos una oferta tentadora de otros territorios, de otros países, ¿no lo dudarías o has anclado aquí tu lugar de trabajo? Es que yo creo que por las películas que he hecho están muy pegadas a la realidad. Entonces, es como una materia prima que aprovechamos mucho y me costaría mucho trabajo en este momento quizás saltar a otro sitio, a otra realidad distinta, tendría que aprender muchísimo. Y nosotros el lenguaje, por ejemplo, también lo trabajamos mucho, procuramos ser muy precisos con el lenguaje y no soy muy bueno hablando inglés, con lo cual pues eso ya sería un hándicap muy grande el no tener dominio sobre otra lengua. Pero bueno, no sé, no lo descarto tampoco. ¿Cómo funcionan tus películas? Porque Grupo 7, por ejemplo, para muchos de nosotros fue hasta familiar, ¿no? En el 92 lo vivimos muy intensamente y tal. Esto para mí también ha sido familiar. Yo era periodista ya en los 80 y cubría revoluciones de estas y asaltos a las tierras de los jornaleros. Pero ¿cómo se vive estos lenguajes? No los paisajes son universales, pero estos lenguajes, estas historias fuera de Andalucía.
O sea, con Grupo 7 no tuviste ningún problema. ¿Tú crees que esto tan local, tan localizable y tan localizable se puede entender también, por ejemplo, en Vigo? Pues donde... No, claramente sí. O sea, sí. La demostración está siendo que la película está funcionando bien, está funcionando muy bien en Andalucía, pero muy bien en el país entero. Prácticamente esta semana vamos a alcanzar la recaudación de Grupo 7 y lleva 2 semanas en cartel. O sea que esta va a tener mucho más recorrido que tuvo Grupo. Grupo fue una película que luego, aunque era muy local, se vendió a 52 países. O sea que se exportó... Pero Isla Mínima es más lírica, ¿no? Es mucho más poética. Grupo 7 sí, era más... Era más músculo, sí. Y esta quizás va más a la cabeza, sí. De Grupo 7, que yo creo que coincidimos más o menos por las edades, que todos vivimos... Es que lo vivimos muy... Cuando yo vi esa película, que prácticamente creí que estaba releyendo páginas de Diario 16. Entonces, ¿tus fuentes documentales de dónde vienen? ¿Es de tu propia experiencia? Bueno, en ese caso hablamos con mucha gente, en el caso de Grupo, por ejemplo. Hablamos con periodistas, hablamos con policías, hablamos con algún juez, hablamos con fiscales, en fin, hablamos con mucha gente y al final lo que optamos es por hacer una ficción de todo lo que nos contaron. Que fue ficción muy documental. Sí, pero era una ficción, todo era una ficción. En este caso, bueno, prácticamente a Rafael Cobos, que es el otro guionista, y a mí, lo que nos pasa es siempre lo mismo. Cuando elegimos un tema concreto y empezamos una historia, todo lo que tenga que ver con eso, ya sea un cómic, una película, un libro, no lo leemos. Y le echamos un vistazo y como vamos cargando la mochila para tener ahí todo lo que podemos, para luego poder que te sirva como herramienta de trabajo. Y en esa fase, a la documentación dedicamos mucho tiempo, hemos dicho. En Hemeroteca nos conocen bien, los ujieres que hay allí. Sí. Alberto, Ay, perdón. No, venga. En La Isla me ha sucedido una cosa que me sucede con todas tus películas, tengo que reconocerlo, que es que siempre incluye una actriz o un actor que a priori siempre tengo muchas reservas. Y siempre pienso, ¿por qué ha tenido que meter a este actor o a este? Pero luego te funcionan. Te funcionan. Extraño actores o actrices que yo en otros papeles no los he encajado, no los he visto, no me han gustado, y sin embargo contigo funciona. ¿Cómo los papeles principales los escoges tú? Llegamos a un consenso entre el productor, José Antonio Félix, y las 2 directoras de casting, que son Eva Leira y Yolanda Serrano, y luego pues también lo que opino yo, claro, y nos ponemos de acuerdo. Y yo lo que pasa es que me fío mucho de ellas, de las directoras de casting. Fueron las que descubrieron a Juan José Ballesta, las que descubrieron luego a Jesús Carroza. No sé, han descubierto un montón de actores en este país y aunque la mayor parte de las veces me pasa como a ti, me dicen, hemos pensado que para hacer el papel lo va a ser este actor. Y me quedo petrificado, digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Con cuál te quedaste petrificado, por ejemplo? Con varios, no sé, con la primera vez que me dijeron Mario, por ejemplo, Mario Casas. Ajá. Y Mario, pero si Mario Casas no te cuadraba, ¿no? No me cuadraba, pero luego te sientas con Mario, te tomas un café, hablas con él y sobre todo creo que esto al final es una cuestión de lenguaje. Y entonces, en el caso de Mario, desde el primer momento me di cuenta de que me iba a entender con él y no me preocupó para nada ya el resto del proceso, que me iba a entender y que era un tío muy trabajador. Mario se había leído el guión y venía con todos los deberes hechos, todo apuntado, todo. Nada, con eso ya sabía que teníamos por delante un buen camino. ¿Y en Isla Mínima cuál ha sido el personaje que no te cuadraba? Aquí no he tenido como esa sensación. Me pasó con Carroza, por ejemplo. Siendo sincero, yo la primera vez que vi a Carroza dije, este no es el personaje que hemos escrito nosotros, es que no es. Este tío no es. Y de hecho, me parece que vino 3 veces a hacer la prueba. Y a la tercera, después de decir, pero otra vez lo habéis traído, si es que no es. Lo estaba viendo y dije, pues es verdad que no es, pero tiene algo que lo hace mejor que lo que nosotros teníamos escrito. Y ya se quedó. O sea que... Hablemos de industria, de la industria del cine. Antes comentabas que la idea es que esto lo vean cuantos más espectadores posible, más allá del tema crematístico, de que se gane más o menos. Yo le he dicho hoy a mis alumnos de la facultad, oye, esta hay que verla, esta película, la vi anoche, y me han dicho, sí, 8 euros voy a pagar yo por ir a ver una peli. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues con eso me temo que poco, porque es una generación completa que ha crecido
dándole un botón en su casa y viendo gratis lo que le da la gana. Lo peor de esto no es que no tengan los 8 euros, que pueden no tenerlo, sino que se desvaloriza en dos sentidos la historia. Uno es que piensan que no tiene ningún valor, porque ellos no tienen que pagar porque tienen derecho a verlo gratis, y otro es que esa obra por la que están viendo no vale nada, que es peor todavía, vamos, que no es una cuestión económica, sino que es más triste, casi. Y con esta generación, pues espero que poco a poco entienda que es que gratis no existe nada en este mundo. Es que no, lamentablemente. Cultura, y entre gratis, sobre todo la cultura. Y entre gratis y los 8 euros hay un término medio. Es decir, que ha habido pruebas. Claro que hay un término Paco medio. León con su película la ponía más barata, se lanzó a la vez los DVD. O sea, se están abriendo múltiples fórmulas innovadoras porque es que no hay forma de saber cuál es el camino adecuado. Creo que todo el mundo está intentando averiguar por dónde hay que tirar. También se podrían poner las cosas más fáciles por parte del gobierno, porque lo que no tiene ningún sentido es que en este momento que la gente tiene tantas dificultades económicas, graves la cultura. Es como decir, ahora que no pueden acceder a ella, que no tienen dinero, vamos a ponérsela más cara todavía, para que no puedan. Es lamentable. Es la más cara de Europa. Estamos, estamos a años luz de los 6% de IVA que, por ejemplo, está en Noruega, o el 5%, incluso los primeros 140.000 espectadores en Francia pagan un 2,1% de IVA. Es decir, es una barbaridad el 21% de IVA. Es ilógico completamente. Es cargarse la cultura. No tiene ningún sentido y probablemente estén perdiendo dinero. Sí, es muy probable. Porque al final resulta que si hay un tanto por ciento de dinero que revierte de nuevo en el Estado, es probable que ahora mismo estén perdiendo dinero porque están perdiendo espectadores. Por eso también. Hablando de futuro, una pregunta doble. ¿La próxima película es sobre Paesa? La próxima película es sobre Francisco Paesa, sí, que es un personaje ligado a los servicios secretos españoles durante casi 40 años. Eso cierra casi una trilogía, ¿no? De la transición. Sería muy interesante si pudiéramos hacer la historia entera de Paesa, desde que empieza en Guinea Ecuatorial hasta Roldán. Hasta 2010, que termina estafando a un magnate ruso. O sea, es que no, vamos, es una colección de... Que no ha parado, puede ser la serie de que hablaba José Luis Loza. Paesa una historia de España. Una serie con múltiples episodios. Paesa, ¿cómo viene? Es carísima hacerla. La documentación de Paesa, eso sí que debió ser un poco complicado, ¿no? Aquí sí estamos basándonos en un libro concreto, porque aquí sí que son personajes reales y no se puede, vamos, elucubrar ni ficcionar más allá de unos límites que no choquen con la legalidad, vamos, porque puede ser un problema. ¿Coincidirá el estreno de Paesa con Torrente 6? Supongo que sí. Ahí va a haber un poco. Yo es la segunda vez que coincido con Torrente. Cuando hicimos Siete Vírgenes, Torrente estaba en cartel y entramos nosotros, y esta vez ha sido al revés, estábamos en cartel nosotros y bueno, pero habéis echado. ¿Se lo ha reprochado a Santiago Segura o no? No, la verdad que tengo que decir que Santiago Segura, que no conozco personalmente, por Twitter me ha mandado un par de mensajes, vamos, los ha hecho públicos y ha sido muy elogioso hacia la película y demás. Mucho te quiero perrito, pero va un poquito por la otra semana, ¿no? Pero es que no se puede hacer nada, es un súper fenómeno, pero creo que no son el mismo público. Son público diferente. Pero le habéis echado un buen pulso. Yo creo que a ese tipo de películas le habéis echado un pulso, porque ha tenido la magnífica acogida con una rivalidad grande, ¿no? Al lado, hoy, por ejemplo, es un día muy interesante, porque anoche, o sea, el lunes, había 3 películas españolas entre las 3 primeras de la taquilla. Sí. Yo no sé cuántos años hace que no pasa eso. O sea, vamos, podemos estar hablando de, no sé, es que no recuerdo una cosa así desde hace muchísimos años. Y deberíamos aprovechar el momento para reconducir un poco esta idea que se ha ido generando, que es completamente falsa, de que el cine español es malo, que ha apoyado incluso ministros. Es lamentable, pero hay que salir de ahí, como sea, y creo que la mejor manera de salir es dándole al público películas. Que le interese ver. Y de todas formas es que el Gobierno, yo creo que apoya muy poco la industria cinematográfica en general, la cultura en general desde luego no, pero la industria cinematográfica tampoco, porque un país como Francia, por ejemplo, consume mucho cine francés. Y lo consume, y aquí sin embargo no consumimos tanto cine. Sí, pero ahí yo creo que Robert Guédiguian, que es un director de cine marsellés, en un artículo lo explicaba muy bien. Bueno, aparte de todas las medidas económicas que tienen, que también educan a
a los niños desde pequeños para que vean cine y sepan cómo verlo y demás. Lo fundamental es que tienen un pacto entre la izquierda y la derecha para que gobierne el que gobierne, el cine no se toque. Y ya está. Y es así de fácil. Es que no debería ser un arma arrojadiza, debería ser una cosa que no se discutiera. Porque la cultura no debería discutirse, básicamente. Al final es lo que queda de los pueblos, no queda mucho más. Es nuestra memoria, ¿no? Claro. Si destruyen la memoria, destruyen el pueblo. Es como esta película. Hemos tenido un montón de comparaciones con películas americanas, con series americanas, con películas de los pantanos de Estados Unidos, de no sé cuánto. No, salen de una foto de un tipo de Sevilla. Y es que la verdadera inspiración de la película es esa, no es ninguna película. Pero como tenemos el referente en la cabeza de todas esas películas que hemos visto norteamericanas, al final la gente termina comparándolo con eso, pues no tiene otra cosa con la que comparar. Y eso al final es lo que termina haciendo que una cultura se imponga a otra, no es otra cosa. Eso es interesante. Venga, nos quedan 4 minutillos, 2 o 3 preguntas. Bueno. Esto, yo es que soy por formación teatrera. ¿Cuál de tus películas sería adaptable, si hubiera alguna adaptable, a teatro? Complicado. ¿O es imposible ese tipo de...? Porque tienen un escenario... Creo que la primera, el Factor Pilgrim, se podría adaptar a teatro. Sí. After la veo yo también en teatro, ¿eh? Y After, probablemente. Sí. Doble escenario. Está complicado, ¿eh? Sí. Pero bueno, no sé. La verdad que yo creo que están pensadas para el cine. Con lenguaje cinematográfico. Intentamos contar muchas cosas sin palabras y usando la imagen. Me gustó mucho, Alberto, una reflexión de Raúl en un medio de diario de Sevilla aquí en Andalucía, que yo comparto plenamente, que decía que tu cine y La Isla Mínima tenía un poco toque Pixar en el sentido de que... no había escuchado eso. Sí, que lo explicaba muy bien, en el sentido de que era muy género, pero tú lo utilizabas para contar otras muchas cosas, que es lo que yo el otro día en un artículo decía, es como una cebolla, ¿no? Una metafórica cebolla, ¿no? Parece que hay una estructura muy cerrada, pero tú sin embargo utilizas el género para hablar de otras muchas cosas, que yo creo que es cuando te permite el género hacerlo. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas de la película, ¿no? Esa posible lectura, esas posibles texturas, no es dimensional, ¿no? Sí, era un poco la idea, pero teniendo en cuenta que por encima siempre tiene que estar la trama de suspense. O sea, que lo realmente fuerte, la lectura que tiene que haber evidente cuando veas la película, la que te tiene que atrapar es esa, es la trama de suspense, que es lo que te tiene que tener. Y si el mecanismo de la película funciona bien, luego cuando salgan los títulos de crédito, el espectador debe irse a su casa haciéndose alguna pregunta. A mí me produjo una especie de... Eso es lo que intentamos, sí. Opresión. Me produjo la misma sensación que tenían las chicas de la película, que quiero salir de aquí. Eso es lo que me produjo, ¿no? Eso de decir, comprendo por qué huyen. Yo creo que a lo mejor eso también es otra de las... Sí, eso también inevitablemente lo íbamos buscando, porque en cierto modo queríamos hablar de la mujer en ese momento, que de una manera metafórica, pero está ahí presente en toda la historia. ¿Ha sido sensible el ente público andaluz con vuestro cine? En cuanto a apoyo financiero, apoyo... Yo creo que sí, en cuanto al apoyo financiero, por lo menos con nosotros sí. Creo que le falta emitir las películas que hacemos, que es importante que lleguen al público. Y en la televisión muchas veces se consigue que llegue a un montón de espectadores que de otra manera no va a llegar. Ahí sí creo que hay que cuadrar más a qué hora se emite, cómo se promociona, porque al final consiste en esto. Si tú promocionas una película bien promocionada, no sé, una película como Siete Vírgenes, que tuvo en su día 1 millón de espectadores en la sala, probablemente tengas una buena audiencia el día que la emita, es lo más probable. Con lo cual le falta, creo, cuadrar eso. Pero, bueno, último mensaje para los andaluces que nos ven. Invítales a ver la película. Lo habéis dicho todos vosotros ya. Estoy... €8. ¿Por qué razón?
Bueno, por eso, yo creo que fundamentalmente por eso, porque es una película que durante 104 minutos te va a tener metido, sumido en otro mundo y se te va a olvidar toda la realidad en la que tú estás viviendo. Vas a estar con esos dos policías intentando resolver ese caso y luego con suerte te vas a ir a casa haciéndote algunas preguntas. Pero es una película que se ve muy fácil, es una película hecha para el público y creo que por eso además va bien en taquilla. Alberto Rodríguez, lo dicho, enhorabuena en nombre de los 5 que estamos aquí, de todo el equipo de 8 Andalucía. Muchas gracias. Mucha suerte y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. A vosotros. Volvemos en 3 minutos de publicidad y analizamos la actualidad diaria. Qué gran sabor de boca nos ha dejado la entrevista con Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, al que han entrevistado también José Luis Losa, Raúl Limón, Salvador Gutiérrez Solí y Marta Carrasco. A los 4 os pido una ligera opinión sobre el encuentro que hemos tenido con el director de La Isla Mínima. Marta, empezamos contigo. Bueno, yo la verdad es que lo conocía de hace tiempo y me pareció un director sólido. Es decir, que tiene los trabajos muy bien pensados y me fascina mucho lo que ha anunciado de Paesa, porque Paesa ha sido un personaje que nos ha suscitado muchísimos ríos de tinta. Antes no había internet y bueno, la verdad es que La Mínima me ha gustado mucho. Es un thriller hecho en Andalucía y desde Andalucía que me parece muy bien y que, como él dice, se puede entender en todas partes. A mí me ha encantado y me parece un personaje... Este es el cine andaluz y me alegro mucho de conocer que esta gente son los que están trabajando. Y tanto, y tanto. Una excelente personalidad, además, ¿no? Es decir, que podía venir ahora mismo con una vitola de triunfo absoluto en un entorno totalmente hostil como el cine y, sin embargo, ha sido casi tímido, cariñoso. A mí me ha sorprendido la personalidad de este director, que empezó, creo que con Banco, con 180 euros. Es decir, su primer corto costó 180 euros y ahora es una persona que es capaz de amortizar la película en las primeras semanas, en fin, sin palabras, ¿no? Yo además destacaría su apuesta por Andalucía, ¿no? Y me ha encantado cómo lo ha expresado, que ha dicho... Yo es que me baso mis películas en la realidad, en algo que conozco. Yo no puedo impostar algo, que no puedo irme al extranjero, no puedo irme... Que seguramente podría, estoy convencido que puede, porque cuando uno es un gran director como él, puede, ¿no? Pero tal como él lo verbaliza, el decir, no, tengo que estar aquí porque tengo que contar estas historias que yo conozco, las que me siento a gusto, me parece un gran valor. Salva. Yo, para mí, Alberto es la definición perfecta o casi perfecta de lo que yo entiendo como el creador positivamente contaminado, ¿no? Es el típico creador que tiene una serie de influencias, una serie de referencias, porque tiene una cultura audiovisual tremenda, pero que sabe adaptarla a su día a día, a su realidad, Andalucía y Sevilla. En ese sentido me parece un director magistral y, como le he dicho antes, yo creo que es evolutivamente es el director más potente con el que cuenta ahora el cine español, sin ningún género de duda. Pues la verdad que ha sido un lujo contar con él y se ha cumplido una máxima: cuanto más grandes son las personas, más sencillas son, ¿eh? Cuanto más grandes son los profesionales. Correcto. Bueno, aprovechamos la presencia de Marta Carrasco, que, lo dicho, hoy se estrena en A por Todos, en 8 TV Andalucía. Esperamos contar con ella muchas semanas, que tu agenda te lo permita, porque es un gran fichaje. Porque mañana Sevilla, Andalucía, tienen una gran cita cultural, la exposición de Carmen Lafón, va la presidenta de la Junta de Andalucía. Cuéntanos, porque tú estás metido ahí en el tinglado. Bueno, este es una exposición que se llama El paisaje del lugar. Os voy a contar una brevísima y pequeña historia. En el año 73 hay un plan general de ordenación urbana que recalifica los terrenos de la Cartuja de Sevilla, lo que hoy conocemos como la isla de la Cartuja. Y de repente unas constructoras deciden que, como está declarado urbanizable, pues esos terrenos se pueden construir y planean construir 75.000 viviendas. Es decir, de una ciudad que en el año 73 tenía 400 y pico mil habitantes, meter allí en la isla unos 300.000 más. Aquello de tal locura que arquitectos, que gente de la cultura se movilizó, pero los que se movilizaron más fueron los pintores. Y entonces una serie de pintores se fueron a pintar la isla de la Cartuja. Y Carmen Lafón fue una de ellas. Y desde ese punto de esos dibujos que hizo Carmen Lafón de la isla de la Cartuja, en la que llegaban un día y al día siguiente le habían quitado, como decía Alberto hace un ratito, el paisaje porque habían entrado unas máquinas, que aquello afortunadamente se paralizó, desde ese punto parte esta exposición, parte desde esos dibujos de la Cartuja, recorren el Guadalquivir hasta La Jara, en Sanlúcar de Barrameda, que es donde ella tiene su estudio. Son cerca de 200 obras, mucha obra nueva, hay una serie de 12 cotos
de Doñana en distintas tonalidades, porque ella se pone enfrente, tiene un sitio especial para pintar el coto. Hay dibujos, hay esculturas. Es la mayor exposición que se ha hecho sobre una de las mejores pintoras, hija predilecta de Andalucía, y una de las mejores pintoras españolas. Y además ella ha hecho ese recorrido que es al mismo tiempo el recorrido de su vida. Son unas 200 obras, es la mayor exposición que se hace desde que en el 92 el Centro de Reina Sofía de Madrid le hizo una retrospectiva. Se inaugura mañana, como tú bien has dicho, a las 8:30, va la presidenta de la Junta, van las autoridades, y a partir del jueves todos tienen que ir. Es decir, hay que ir a ver Andalucía, porque ese coto, esas bajamar, esa viña, esas espuertas de uva hechas en bronce, eso es Andalucía. Carmen Lafón es eminentemente una pintora, como Alberto Rodríguez es un cineasta de aquí. Yo después de escucharte, después de haber visto las imágenes maravillosas que saca Alberto Rodríguez en su película de las marismas y escucharte así sobre las pinturas de Carmen Lafón, sobre el coto de Doñana, o sea, aquella zona hay que visitarla sí o sí, yo no sé, habrá que entrar una gana de sobrevolar, coger un helicóptero y sobrevolar la marisma, el coto de Doñana. No, nada que disturbe aquello es tranquilidad, paz, atardeceres, viña. Es una pintura maravillosa, ella es una pintora, ya no le importa decirlo, nació en 1934, acaba de cumplir 80 años, con una vitalidad sorprendentes. Y yo anoche la dejamos a las 10:30 y seguía allí pintando. O sea, hay cuadros que van a estar secos mañana y yo creo que es una gran exposición que todos la vamos a disfrutar, yo creo que muchísimo. ¿Cuánto nos está gustando hablar de cine, de cultura? Pero lamentablemente tenemos que poner aquí un impasse, ponernos serios porque hay que hablar sobre la actualidad diaria. Hoy lo vamos a hacer más breve que de costumbre, pero hay 3 o 4 asuntos sobre los que sí me gustaría recabar vuestra opinión, que fueseis concisos en vuestras opiniones para poder abordar al menos sucintamente estos asuntos que creo que son capitales para Andalucía y en este caso, el primero que ponemos encima de la mesa, para España, incluso con gran proyección de la imagen de España, negativa en este caso en el panorama internacional. Ante la alarma causada por los 2 casos de infección de ébola, el Gobierno central ha comunicado a todas las comunidades autónomas o ha pedido colaboración, también a la Junta de Andalucía, que ha dicho que efectivamente que la presta a los protocolos, a las indicaciones del Ministerio, que arrima el hombro porque no es momento de pedir responsabilidades por las posibles negligencias que se hayan podido cometer, que no es el momento. Hemos visto a Miguel Ángel Vázquez al principio de este A por Todas, tras el Consejo de Gobierno, decir que no es el momento, insisto, de reclamar responsabilidades porque ha podido haber fallos, pero que es necesario en estos momentos pues todos tirar del carro. En fin, supongo que es declaración de intenciones que tiene que ser lógica ante una situación de emergencia como esta, ¿no? A mí me parece que tanto la Junta, como comentaba las declaraciones de la Junta, como el PSOE a nivel nacional, están actuando con lealtad ante un momento muy delicado. Más allá de los temas de salud, que está por ver la capacidad de propagación o no del virus, sino desde el punto de vista de marca España, hemos sido portada de todos los informativos del mundo, de todo el mundo. Y hoy no hay más que ver la bolsa española, cómo ha caído, especialmente todas aquellas empresas ligadas al sector turístico, que de repente han dicho, ostras, la gente en el mundo asociado, España, ébola. ¿Cuántas reservas se van a caer en las próximas semanas? ¿Cuánta gente va a decir, no, mira, vamos a esperar a que pase aquello? Igual que nosotros haríamos, diríamos, no viajaremos a África o a determinados países de África. El momento es delicadísimo desde el punto de vista de marca España y por eso me parece muy bien, me parece muy leal la actitud del PSOE y me parece bastante, a mi juicio, bastante transparente la actitud del Ministerio de Sanidad, más allá de que tenga que después reconocer los muchos y graves errores que seguramente ha habido en la cadena de custodia o de la cadena de, bueno, no sé cómo se llama en este caso, ¿no? de protocolos de seguridad, efectivamente. A mí la actitud del Ministerio me parece deplorable. Es decir, la actitud de la ministra de Sanidad me parece deplorable. Haber no dado la cara en el Congreso de los Diputados hoy y haber dejado que su segunda de a bordo sea la que conteste, la que esté en la rueda de prensa y la que luego dé la cara, no me parece responsable. Yo estoy con los demás y con todo el mundo que opina que no es el momento de pedir la dimisión de la ministra de Sanidad porque tiene que enfocar y tiene que tener las suficientes agallas para tener este tema y enfocarlo. Pero que la segunda de a bordo de Sanidad sea la que vaya al Congreso y sea la que vaya a la rueda de prensa, no me parece bien. Me parece muy mal. Ayer la ministra fue la primera que salió a dar la rueda de prensa en cuanto supo el tema, fue ella la que estuvo dando la rueda de prensa. Y hoy lo que había era una comisión que no se iba a hablar sobre ese tema, a la que iba su segunda, y una comisión en la que no. Entonces la ministra ha dejado que vaya a la segunda con una cierta normalidad y no provocando un mayor mascao, porque ayer... No, aquí no hay normalidad. Una propagación por falta de protocolos de seguridad que además denunciaron los colegios de enfermería en Madrid antes de que esto sucediera. Esto no es normalidad.
cuando pasa algo así, el ministro del ramo tiene que salir a dar la cara constantemente, como lo ha hecho. Una hora dando una rueda de prensa. Y la rueda de prensa fue bastante... Mejor que no lo hubiera dado. Mejor que no lo hubiera dado, ¿eh? Pero igual que la lealtad institucional se ha demostrado, y creo que las instituciones han respondido tal y como se le espera, el Gobierno no está respondiendo tal y como se le espera y la ministra no está respondiendo tal y como se le espera. No está tranquilizando a la población, no está acallando las dudas sobre cómo se han llevado a cabo los protocolos y probablemente la respuesta proporcional por parte del Gobierno a esa lealtad institucional que están pidiendo los partidos sería cesar directamente a la ministra de Sanidad. Yo creo que sería una medida que la población entendería como se ha identificado una responsable de una situación muy crítica. Y se hace, claro, no delegue usted en la oposición y en la ciudadanía el tener que pedir la dimisión, no, salga usted y tome las decisiones que tiene que tomar. Y sobre todo me parece un poco irrisorio, ¿no? Después de, entre comillas, el show de este verano, que faltó contratar a Steven Spielberg para, en vez de salvar al soldado Ryan, salvar al padre Pajares, todo aquello que nos vendieron. Y claro, es que estamos hablando de un país que está desmantelando su sistema sanitario, que el Carlos III desde hace meses no está preparado para este tipo de situaciones. Y nos traemos al sacerdote, lo metemos allí y ahora nos estamos enterando de que no había fiabilidad, de que había cursillos de media hora, de que no todos los trajes y todas las protecciones eran las que deberían ser. Es que yo creo que es muy grave. Yo creo que no es el momento ahora de seguir hurgando en la llaga, como se suele decir, pero cuando pase esto yo creo que algunas explicaciones todos los españoles las merecemos, ¿eh? Bueno, yo creo que debemos insistir en el mensaje desde la Junta de Andalucía que están activados todos los protocolos sanitarios, pero por pura prevención, porque no se ha detectado ningún caso en Andalucía. De hecho, los especialistas sanitarios hoy han retirado sucesivos mensajes de llamamientos a la tranquilidad. Insistimos, no hay ningún caso en Andalucía, 2 detectados en Madrid y esperamos, evidentemente, como decía Raúl, más información que es la que se merece la ciudadanía andaluza y española. Bueno, cambiamos de asunto. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Partido Popular de Andalucía. Ayer, en declaraciones a Onda Cero, para intentar justificar, minimizar el impacto que supone que el principal partido de la oposición, el que tiene que fiscalizar la labor del Gobierno, no esté presente en el Parlamento de Andalucía, ni en su cabeza visible, que es el presidente, ni su secretaria general, su número 2, ni su vicesecretaria general, su número 3, decía que es que el Parlamento luce lo que luce y no tiene más trascendencia, no tiene gran relevancia más allá de Sevilla. Comunicado hoy muy duro del presidente del Parlamento andaluz diciendo que es un desprecio a la Cámara andaluza, que hay que recordar que es la sede del autogobierno de Andalucía. Y también de Izquierda Unida, críticas muy duras. Ha replicado el Partido Popular, ni matizando ni corrigiendo las palabras de su presidente. Ha sido Carlos Roja, el portavoz parlamentario, en un comunicado, sino diciendo que el mayor desprecio es precisamente la falta de pluralidad democrática del presidente del Parlamento de Andalucía. En fin, ¿dónde ponéis el acento, Raúl? A ver, yo pondría el acento en la sucesión de tonterías que ha ido diciendo el líder del Partido Popular, que nos va a terminar cediendo o montando o organizando un Partido Popular que no se merece Andalucía. Yo creo que la propia Organización Nacional debería plantearse esta situación. Esta comunidad se merece una oposición seria. Y ha puesto en cuestión en los últimos, creo que tú lo comentabas en el intermedio. Primero arrancó con sospechas infundadas sobre la cúpula, enriquecimiento de la cúpula del PSOE, ahora arranca poniendo en cuestión y despreciando rotundamente los representantes de los andaluces, a los que, como tú dices, él quiere aspirar, es decir, que quiere aspirar a un sitio que para él no significa nada, que ya roza el ridículo y ya encima se mete incluso en esa carrera a criticar y cuestionar los procesos de participación ciudadana y califica las primarias del PSOE como de señorita Pepi, en fin. Lo que evidencia es que a este señor le molesta todo lo que sea democracia. Y eso es muy complicado para un político. Yo creo que es lamentable, sinceramente, que el líder del Partido Popular en Andalucía piense eso, tal y como ha explicado Raúl. Pero es que me parece una torpeza táctica, política, que lo verbalice y que lo diga públicamente. O sea, ya me parece lamentable que lo sienta, que lo piense,
que incluso bromee con sus compañeros de partido, pero que lo diga públicamente se me parece una torpeza táctica. Yo se lo agradezco. Yo le agradezco que lo diga públicamente. Sí, también es de agradecer. Al menos sé de qué va. Quiero decir claro, que... no le coge media vuelta. No le coge media vuelta. Es decir, a mí lo que me parece tristísimo, de verdad, que ¿cómo es posible que hayamos llegado a este nivel? Es decir, por muchas circunstancias que todos conocemos, las instituciones públicas tienen ahora el menor de los créditos en la ciudadanía. Y la política y los políticos están ahora bajo mínimos en cuanto a crédito. Es decir, si la ciudadanía ahora mismo no cree en los políticos y está poniendo en cuestión muchas de sus instituciones públicas, ¿cómo este señor se permite decir estas cosas y nadie lo corrige? Es que eso sí que es gravísimo. Es decir, usted lo que está haciendo es ya ponernos en el nivel de otra situación que no tiene nada que ver con lo que decía Raúl, que no tiene nada que ver con la democracia. ¿A usted no le interesa la política? ¿No le interesa el Parlamento? Pues váyase a su casa. Si estar en política no es obligatorio. Váyase a su casa. Es así de sencillo. ¿Cómo usted aspira a una institución? Eso vamos a ponerlo en el símil futbolístico, que la gente lo entiende muy bien. Ahora llega un entrenador y pone a caer de un burro al Betis o al Sevilla o al Real Madrid. Pero es lo que quiere ser entrenador del Real Madrid. ¿Usted cree que alguien lo contrataría? Ese es el mismo símil. Símil futbolístico lo entiende muy bien la gente. Eso es lo mismo. Un señor que aspira a una institución que no le merece ningún crédito. Yo no lo entiendo. José Luis. A mí me da la impresión de que fue una auténtica torpeza las declaraciones, a pesar de que dijera algo que posiblemente muchísima gente piensa en la calle. Bueno, la trascendencia que tiene el Parlamento de Andalucía. Yo creo que le falta la palabra mediática, la trascendencia mediática, porque él se refería a que López, la segunda de a bordo suya, no esté en el Parlamento, pues a nadie se va a enterar o no por la trascendencia mediática que tiene el Parlamento de Andalucía en los medios, en la calle. Pero más allá de eso, insisto que me parece una gran torpeza el decirlo públicamente, decir, no, a mí esto que no salga ya en los papeles porque no esté en el Parlamento, no me parece que es el camino de una persona que intenta, como bien decís, aspirar al cargo de presidente de la Junta de Andalucía. Más allá de la gravedad de estas declaraciones, que lo son, y más allá de la gravedad de la reacción del Partido Popular, que no ha rectificado, no ha matizado estas palabras, sino además ha pasado al contraataque con argumentos quizás un poco cuestionables. Sino, ¿no consideráis vosotros que lo realmente anómalo desde el punto de vista democrático es que el principal partido de la oposición no tenga ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3 haciendo oposición, la labor fiscalizadora del gobierno andaluz dentro del Parlamento? Porque evidentemente él eligió a Dolores López como su número 2, correa de transmisión. Él no está en el Parlamento, correa de transmisión para plantar cara a la presidenta de la Junta, y además se escenificó muy bien en el último debate sobre el Estado de la Comunidad, en la que ella sustituyó a Carlos Rojas, habitual portavoz parlamentario. En un debate de mujer contra mujer, se han escrito, como decía antes, ríos de tinta sobre ese asunto. Evidentemente, yo creo que ahí, ha recibido, no sé si internamente, un zurriagazo de sus propios agentes y sin lugar a dudas, este proyecto puede quedar tocado de confianza para el futuro. ¿Lo consideráis así o no? Totalmente. La número 2, creo que ya ha dicho que se va a su pueblo de alcaldesa y que renuncia al Parlamento de Andalucía, con lo cual yo creo que ella misma no cree en el proyecto del Partido Popular como posible aspirante a ser gobierno en Andalucía, porque si no, no me cabe otra lógica para pensar de manera diferente. Sí, hay una lógica y es que le han mandado a su casa, lo que demuestra un enfrentamiento. Sí, pero no le han mandado, quiero decir, no le han mandado el Partido Popular porque quiera. Yo quiero recordar y poner la situación en contexto. El Partido Popular tenía alcaldes muy fuertes en las 8 provincias y el Partido Popular, por la ley vigente, apuesta porque esos alcaldes estén representados en el Parlamento de Andalucía. Llega el PSOE y se saca hace 3 años o 4 años una ley de la manga, poco antes de las elecciones, que decide que los alcaldes no pueden entrar en el Parlamento de Andalucía, algo que el PP recurre al Tribunal Constitucional diciendo, oiga, déjeme que yo ponga a quien quiera. Al final el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al PSOE en el sentido de que si hay una ley parlamentaria que lo impida, no pueden estar, y les ha hecho elegir entre ser alcaldes y esto. Entonces no se van porque no crean en el proyecto, porque no quieran, sino porque el PSOE, bien jugado o no, según el PP de una forma casi antidemocrática, les ha obligado a salir. Sí, pero antes comentábamos que, por ejemplo, era muy lógico que una persona como Juan Ignacio Zoido eligiera estar de alcalde de Sevilla.
Porque es muy lógico, ¿verdad? Yo considero que esa señora tiene que tener mucho cariño a su pueblo, pero si de hecho se metió ya como diputada en un parlamento es porque aspiraba a hacer algo más en política. O porque se lo ha pedido su partido. También, pero si la ponen además, como decía Fernando, la sustituyen como portavoz, es que tiene unas aspiraciones a tener una presencia política mayor que como alcaldesa de su pueblo. Y ha llegado una sentencia que lo obliga. Y ha llegado una sentencia que lo obliga y que elige no continuar. Que lo obliga a elegir. Y ella lo que ha elegido es volver a Valverde. Lo que no lo ha elegido ella, que eso es blanco y en botella. La lógica de la ilógica, que el otro día estuviera de portavoz y ahora... No, el otro día recibió un auténtico balón de confianza, de oxígeno de confianza de su presidente. Te digo que no hay un recorrido, no hay lógica. En los grandes debates, la portavoz, el debate del Estado de la Comunidad, y ella le responde diciendo con un portazo se va. No. Eso no tiene lógica. Es increíble, no tiene lógica ninguna. No tiene lógica, eso porque no confía en el capitán de su barco, ¿no? Digo yo. Yo creo que ellos mismos no confían mucho en las elecciones, en las próximas elecciones. Cuando fue nombrado a dedo por Rajoy hace unos meses, se hablaba, y el propio Rajoy hablaba de que esto era una apuesta a largo plazo. Yo creo que estaban pensando ya en las elecciones de 2019 o las que cuando toquen, no para las siguientes. Y esto es una demostración más de que no se creen que ellos puedan llegar a gobernar en estas elecciones próximas, las autonómicas. ¿Y la situación, por ejemplo, de personas como Esperanza Oña, por ejemplo? Bueno, Esperanza Oña todavía, por su boca no hemos escuchado nada, pero fuentes populares señalan que se lo está pensando seriamente y puede ir contracorriente a lo que han decidido la mayoría de alcaldes, que se van a quedar en sus alcaldías, y está planteándose seriamente dejar la alcaldía y quedarse en el Parlamento andaluz, ¿no? Claro, si son aspiraciones políticas, como tú decías, con una presencia mediática mayor, que era lo que tenía esta señora que ahora ha abandonado y que había aceptado. Es decir, por eso digo que es blanco y en botella. Si yo me voy y reculo en un sitio donde yo tenía una presencia mediática importante y política también, con aspiraciones a saltar luego, quizás a Madrid, a otros cometidos, ¿por qué me voy? Es que esto hay que preguntárselo tranquilamente. O sea, que en vez de alabar que quiera defender a sus vecinos de Valverde, aquí la criticamos porque quiera defender a la gente que le ha votado. Le doy la vuelta al argumento. En vez de alabarle que quiera defender a los andaluces desde el Parlamento de Andalucía, se va a Valverde, donde su, digamos, capacidad de representación es muchísimo menor. Por muy alcaldesa que sea de todos los valverdeños, a los que les mando un cordial recuerdo y saludo, son 12.000 valverdeños. Se lo mandamos evidentemente todo desde aquí. Bueno, vamos con la columna de cierre, la firma desde Cádiz, Fernando Santiago. Concluido el proceso de presentación de candidatos y recogida de avales en el Partido Socialista, yo creo que se puede afirmar, sin temor a exagerar, que las primarias para las municipales en el PSOE han sido un fracaso. El procedimiento, la normativa ha sido tan rígida que ha impedido la presentación de candidatos alternativos. Prácticamente en toda Andalucía los candidatos son o los secretarios locales o los portavoces que ya estaban y contaban con la bendición del aparato. Salvo en Jerez y en Algeciras no ha habido candidatos alternativos y obedecen seguramente a problemas que había en el seno del propio partido. Es decir, siempre al final gana el aparato, se presenta el candidato del aparato, el aparato es el que recoge los avales y garantiza que su líder, su secretario, es el que se presenta. Quizá había un error de concepto en el principio, que eran unas primarias circunscritas a los militantes del Partido Socialista, con lo cual se le daba ya de por sí, ya tenían de antemano una ventaja los que encabezaban los diferentes comités locales, ¿no? Luego, en segundo lugar, claro, este hecho lo que provoca es ese mensaje del Partido Socialista de que ha sido preferible la prevalencia de la estructura del partido a candidatos de amplio respaldo social, de repercusión ciudadana. Es decir, no hay ningún candidato en ciudad importante del Partido Socialista en toda Andalucía que haya sido una persona de una larga trayectoria, reconocida, conocida y apoyada por la ciudadanía. Es una especie de mensaje que se manda desde la dirección regional,
desde Susana Díaz y desde Juan Cornejo, de que es preferible fomentar el liderazgo de Susana Díaz y de la dirección regional antes de asumir riesgos para intentar ganar ayuntamientos. El PSOE de antemano parece que da por perdidos la mayoría de los ayuntamientos importantes de Andalucía. En cambio se garantiza a Susana Díaz el apoyo de la organización. Me parece un error. Hay que recordar que la victoria del Partido Popular en el año 96 se fraguó en las municipales del año anterior, las del 95, donde el partido puso al frente siempre a los más conocidos y a los mejores. Y el Partido Socialista para el año que viene ha puesto delante a los secretarios locales. La columna desde Cádiz de Fernando Santiago. Marta Carrasco especialmente, Salvador Gutiérrez Solís, José Luis Losa, Raúl Limón, a los cuatro como siempre. Muchas gracias, buenas noches. Mañana volveremos con Pilar del Río, la periodista y viuda de José Saramago, que viene a Sevilla a presentar el último libro inconcluso del Nobel de Literatura Alabarda. Nos acompañarán en la tertulia Paco Rosado, Ana Pérez Luna, Juan Carlos Blanco y Francisco Morón. Y como siempre iremos a por todas. 8.